Tenga muy buenas noches. Vamos a dar inicio en este momento al desarrollo de esta tutoría de repaso número 6 de la asignatura de Estadística General. Si me confirmas por ahí, Jorge, por favor, si se escucha bien, si no hay problema de audio. Buenas noches, todo bien, fuerte y claro, gracias. Muy bien, excelente. Entonces vamos a dar inicio al desarrollo pues, del contenido que se tiene preparado para este día. Bien, como saben, pues ya vamos en la recta final ya de la asignatura. Nos va quedando únicamente esta tutoría de esta noche y la tutoría del día sábado. Sería la tutoría 6, adelantándoles un poco, ¿verdad? Que el día sábado vamos a tratar de dar énfasis en plasmar una idea de lo que va a ser su última tarea, porque como ya pudieron observar, si ya descargaron la guía de trabajo de la última actividad, pues no es una lista de ejercicios, sino más bien van a tener una base de datos ya establecida por ahí, ¿verdad? Ya está en plataforma, en el área de contenidos está la base de tarea aplicación, le llaman al documento, y está la guía de trabajo de cómo van a elaborar ustedes su último informe. Sería su última actividad que tiene ponderación del 20%. Entonces, en esta noche precisamente vamos a adentrarnos en primer lugar a conocer un poco el contenido, ¿verdad? Han subido 2 bases de datos a plataforma. Si han revisado, las bases que se encuentran son la base propelente, que vamos a resolver esta noche nuevamente. Es decir, ustedes tienen el Excel, muy bien, pero es importante comprender cuál es el procedimiento, es decir, cuál es el paso a paso que ustedes deben de llevar para poder precisamente ejecutar este desarrollo de todo el modelo que se ha encontrado ahí, todo el modelo de regresión. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, dar una explicación utilizando siempre Excel para que se comprenda entonces todo el paso a paso, como repito, de lo que deben de llevar a cabo. Desde el diagrama de dispersión que ustedes ya pudieron observar ahí, al menos hasta la parte de generar el modelo de estimación. Es decir, más o menos colocándome en el archivo, más o menos hasta los cálculos de el diagrama de dispersión de los errores estándar. Todo eso es lo que vamos a tratar de plantear ahora y vamos a mostrar también cómo realizar este mismo análisis posteriormente en GeoGebra. ¿Por qué razón? Bueno, hoy no nos vamos a meter a nada manual, ¿sí? No nos vamos a meter a nada manual, a hacer procesos a mano. Todo va a ir de forma virtual, dado que la tarea así lo requiere. La tarea van a entregar en esta ocasión precisamente un procedimiento completo desarrollado en Excel, añadido pues a un documento en Word que ustedes van a entregar de esta última actividad. Eso es a grosso modo, ¿verdad? Lo que vamos a ir trabajando en esta noche. Hay 2 documentos de lectura. Ustedes creo que ya los vieron. Uno de ellos se le llama capítulo 6, que es la última parte ya de toda la documentación, resumen de lectura. Y otro libro por ahí, Introducción al modelo de regresión lineal, que son los 2 documentos que están plasmados. No sé si ya ustedes lo vieron, ¿sí? No sé si ya los revisaron, si ya vieron lo complejo de la simbología. Entonces, la mecánica va a ser la siguiente. No nos vamos a meter a metodología, ¿sí? A revisar fórmulas. No nos vamos a detener en revisar tanta fórmula que hay, sino más bien a cómo aplicar esas fórmulas que ustedes han visto en el archivo de Excel. Muy bien. Además, ¿verdad? Otro comentario que agregar, dado pues que han surgido esas inquietudes durante la semana, me han estado preguntando algunos, es acerca del examen. Bueno, lo voy a mencionar ahorita y lo voy a volver a mencionar al final. El examen parcial
abarca desde probabilidades, ¿sí? El parcial 1 llegó hasta conteo, que era parte de la unidad 2. Este parcial va a abarcar desde probabilidad, entiéndase todo tipo de probabilidad, puede venir probabilidad independiente, puede venir Bayes, puede venir probabilidad total, puede venir, en fin, cualquier tipo de probabilidad. Todo lo que es probabilidad, lo de las variables aleatorias, distribuciones de probabilidad, específicamente puede venir normal, puede venir t-student y lógicamente las pruebas de hipótesis. Todo eso es lo que abarca. Esta parte de esta unidad, que es la unidad 4, no se va a evaluar para que no vaya quedando esa duda, ¿verdad? La unidad 4 no se va a evaluar en el examen parcial. Entonces, eso es más que todo lo principal, ¿verdad? Porque la unidad 4, a partir del contenido 4.2, la unidad 4 se va a evaluar mediante la tarea de aplicación. Eso es lo que les podría mencionar. Y la parte del examen que va a abarcar desde la unidad 2, es decir, probabilidades, pasando por toda la unidad 3 y hasta llegar. Eso sería prácticamente todo lo que se va a evaluar. Toda la unidad 3 y parte de la 2. Eso es la información principal, ¿verdad? Que teníamos en relación a los contenidos que se van a examinar en esta última parte, que estaríamos hablando 25 de examen y 20 de tarea final o tarea 4, como se le quiera llamar, ¿verdad? Entonces vamos a compartirles pantalla por acá. Por cierto, ya están las notas de la tarea 2 en plataforma. Ya se encuentran las notas de tarea 2 en plataforma. Les envié un solo archivo, el archivo que ustedes subieron como tarea. Ese archivo es precisamente el que les mandé con la calificación, para que no vayan a tener duda de que en la tarea anterior les mandé un archivo adicional. Eso fue, ¿verdad? Porque habían entregado diferentes archivos, diferentes bases, documentos en Excel. Por ello lo hice por aparte, pero ahora al ser un solo archivo, les mandé toda la revisión, puntajes y notas en el archivo enviado. Muy bien. Por acá tenemos entonces, y me gustaría conocer de tu parte, Jorge, en primer lugar, si ya tuviste la oportunidad de revisar el material, si ya tuviste la oportunidad de revisar la consigna, ¿verdad? De esta tarea 4, y cómo vamos precisamente con la comprensión de ello. Si me puedes compartir ahí, por favor. Sí, no, la verdad es que no he revisado, sí. Me excuso, estamos saturados ahorita de tareas de las asignaturas, así que no he tenido tiempo. Así es que no, me excuso por esa situación, no he podido revisar. Vale, muy bien. Entonces, vamos a pasar acá. Como lo menciono, esta parte tiene dos documentos, ¿sí? Va a tener dos documentos. Uno de ellos se le llama capítulo 6 y el otro es el libro de introducción al análisis de regresión lineal. ¿Qué vamos a ver? Bueno, vamos a ver específicamente cómo generar precisamente un modelo de regresión lineal a partir de este ejemplo, que como repito, es el mismo que está en la base enviada, pero que es importante que vayamos viendo el paso a paso, es decir, cómo resolverlo. Entonces, acá tengo yo el archivo ya abierto, que es el archivo que fue enviado y que fue subido, de hecho, por parte del coordinador, ¿sí? Ese fue el archivo. Entonces, para generar un nuevo archivo, para generar uno nuevo, e ir viendo el paso a paso, vamos a hacer lo siguiente. Voy a trasladar todos estos datos
hacia un nuevo documento de Excel, porque como lo repito, es importante, ¿sí? Es importante ver qué es lo que se ha hecho, qué y cómo se ha hecho, ¿sí? Porque no es lo mismo ver algo que ya está resuelto a volverlo a ver ya detenidamente en su respectivo paso a paso. Muy bien, esta es la base. Ahora, ¿qué es todo esto en sí? Esa es la gran pregunta. ¿Qué es todo eso? Muy bien. Eso es lo principal acá. Aquí hablamos de una relación lineal simple. ¿Sí? Regresión lineal simple y correlación, que es lo que vamos a ver. Bien, como decía, acá hay mucha simbología. Me voy a centrar en los aspectos más importantes. En primer lugar, ¿verdad? Que es uno de los aspectos que vamos a tocar, es el diagrama de dispersión. Ustedes ya lo lograban visualizar a partir de acá, ¿sí? Un diagrama de dispersión. Bueno, acá nos estamos remontando nuevamente a la unidad 1, cuando hablábamos de gráficas y tablas de frecuencia. Veamos, para hacer un breve recordatorio. Esta es una parte de interés. Y es que el diagrama de dispersión tiene como propósito, ¿verdad?, representar en un plano R2 o en el plano XY o plano cartesiano la relación entre dos variables. En conclusión, bueno, resulta indispensable para conocer cómo se comportan algunas variables o características entre sí. En otras palabras, descubrir si el comportamiento de unas depende del comportamiento de otras. ¿Sí? En otras palabras, lo que nos va a indicar es si dos variables están relacionadas y si nos proporciona la posibilidad de reconocer fácilmente relaciones causa-efecto. Por ejemplo, bueno, veámoslo desde este punto de vista. Una empresa puede tener, por ejemplo, una empresa X puede tener 20 empleados un año, 30 empleados otro año, 40 empleados el siguiente año, 50 el siguiente. Muy bien. Y según el número de empleados, llamémosle una variable de producción, la producción con 20 empleados, por ejemplo, si es una producción de camisas, llamémosle, una producción de camisas. Si tengo 20 empleados, me producían 300 camisas. Si tengo 30, me producen ahora 500 camisas. Si tengo 40, me producen 700. Si tengo 50, me producen 900. Ah, entonces yo voy a tener una tendencia que va a ir creciendo. Es decir, entre más empleados, ¿acá? Entre más empleados yo tenga, mayor va a ser mi producción. Ah, muy bien. Entonces el diagrama me indica que hay una relación. Entre más personal, mejor producción. Muy bien. Pero viene una contraparte. Esa contraparte es, bueno, de pronto yo puedo tener una tendencia que se comporta de esta manera. Nosotros vemos acá entonces que la tendencia viene a la baja. Entonces, ¿cuál es el significado de cada uno? Cuando aumenta X, que es mi variable independiente, aumenta Y, que es mi variable dependiente. Pero se puede dar el caso contrario. Cuando X aumenta, ¿sí?, Y disminuye. Puede darse ambos casos. ¿Sí? Puede darse ambos casos dependiendo, claro, cuál es el estudio. ¿Sí?
Si hablamos de edad, por ejemplo. Si hablamos de edad como variable X. Y hablamos de producción como variable Y. Ah, muy bien. Una persona de 20 años me va a producir 100 camisas. Una persona de 30 me va a producir 80. Una persona de 40 me va a producir 75. ¿Qué pasa? A mayor edad, menor producción voy a tener. ¿Ok? Entre más crece, entre más aumenta la edad, menor producción voy a tener en mi actividad laboral. Eso es lo que me va a explicar entonces el diagrama de dispersión. Porque eso va a ser importante, va a ser clave, y lo quiero mencionar, ¿verdad? Va a ser importante cuál va a ser la interpretación que ustedes le den. Y me voy a mover hacia ahí. Le den a esta base de datos. ¿Sí? Esta es la base que ustedes van a trabajar. Sí, esta es la base que ustedes van a trabajar. Entonces va a ser importante, en primer lugar, que sepan precisamente qué pasa en relación al diagrama de dispersión. Muy bien, entonces vámonos al archivo de Excel. Ya conocemos sus características, muy bien. Y aquí está específicamente lo que les hablaba. Esto va a ser una correlación positiva si va en aumento conforme X crece, y esta sería una correlación negativa. Atención a estos nombres precisamente. Atención a estos nombres. Correlación negativa. Muy bien. Entonces veamos una correlación positiva que dice, entre más puntuación por acceso tengo, mejor puntuación por salud voy a tener. Caso contrario, entre más años de experiencia tengo en un área, va a ser menor mi número de errores a cometer en esa área. Espero se comprenda la idea, ¿verdad? Precisamente, ¿qué es lo que me habla el diagrama de dispersión? Eso es lo que me voy a explicar. Veamos cómo algo tan básico como el famoso diagrama de puntos, como le llamamos en su momento, nos va a servir ahora para determinar la correlación que existe entre una variable y otra. Entonces, vámonos acá. Vamos a ir paso a paso precisamente. Tenemos que el problema dice, se lo voy a leer porque el documento de Excel no lo menciona. Ese documento no dice cuál es el problema. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Vamos a ir paso a paso. Un motor cohete se forma pegando entre sí un propelente de ignición y un propelente de sostenimiento dentro de una caja metálica. La resistencia al corte de la pegadura entre los dos propelentes es una característica importante de la calidad. Se cree que la resistencia al corte se relaciona con la edad. Ojo, se cree que la resistencia al corte se relaciona con la edad. Bien, entonces, edad, ¿quién va a ser? Edad es mi variable X. ¿Sí? Edad es mi variable X y lleva a ser la resistencia al corte. Eso va a ser una de las metas en el caso de un problema. Por ejemplo, si nos vamos a este problema, me voy a ir hasta el último punto, hasta la última página de este documento. Si yo tengo esto, por ejemplo, en un sector productivo formado por 100 empresas se recogen estos datos, muy bien. Pero no me dice quién es X y quién es Y. Pero yo puedo deducir. El número de empleados no depende de la producción, más bien la producción depende del número de empleados. Entonces, yo puedo definir, bueno, esto sería X y esto sería Y. Eso es básicamente a lo que vamos haciendo referencia. En primer lugar, a tratar de ver qué variable depende de la otra variable. En este caso, la producción, ¿sí? Como tal, la producción depende de los empleados. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de Y? Porque normalmente una ecuación o función la interpretamos
con base a variable X. Es decir, cuando ya vayamos entrando a lo que es el modelo de regresión lineal, vamos a darnos cuenta de que la variable dependiente Y va a ir en función de esta forma. Y igual a más bx. Entonces, eso es lo primero. Saber indicar o especificar cuál es mi variable x y variable y. Cuando yo lo tengo definido, cuando ya lo logré definir, yo sé que aquí va a ir precisamente mi variable x y mi variable y. Muy bien. Entonces lo defino. Conozco cuál es mi variable x, que es la edad, y la resistencia al corte. Muy bien. Nos dice, ¿verdad? Se cree que la resistencia al corte se relaciona con la edad. Bien. Se hicieron 20 observaciones de resistencia al corte y la edad del lote correspondiente de propelente. Bien. Y se ve en la siguiente tabla. Muy bien. Entonces lo tenemos acá. Vamos a hacer entonces a continuación el diagrama de dispersión. Y esa es precisamente la secuencia que yo les quiero mostrar. Voy a abrir por acá, si me permiten. Por acá yo tengo definidos todos los pasos. ¿Sí? Veamos. Ustedes incluso pueden trabajar en el Excel de Drive. Tiene algunas variaciones, ¿verdad? Lógicamente, en donde ustedes van a encontrar las funciones, pero no les va a dificultar en trabajar. Veamos. Entonces, acá, en esto me quiero centrar. El primer paso va a ser calcular el diagrama de dispersión de los datos. Ojo, ese es el paso 1. Calcular el diagrama o realizar el diagrama de dispersión de datos. Ya pueden tomar ustedes captura de este procedimiento, de estos pasos. Va a ser importante para que lleven una secuencia. Bien, entonces, diagrama de dispersión de datos. Ya voy a regresar a esa pantalla. Entonces, volviendo a mi documento de Excel, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, seleccionamos los datos. Seleccionamos los datos. Acá están. ¿Y qué es lo que hacemos únicamente? Bueno, vamos a poner aquí abajo. Lo vamos a hacer hacia abajo. Paso 1. ¿Sí? Diagrama de dispersión. Para ahí nos vamos a llevar el diagrama. Entonces, únicamente seleccionamos los datos y como lo dice la indicación del documento, nos vamos a insertar y buscamos donde dice diagrama de dispersión. Y seleccionamos, dice, la que tiene solo punto. Y veamos, comparemos. Efectivamente, esta es la secuencia de puntos. Veamos acá. Esta es la secuencia de puntos que yo visualizo de acuerdo a lo que tengo acá. ¿Por qué se ve distinto? Ustedes me dirán, bueno, aquí se ve más inclinado y acá se ve más hacia acá. Bueno, es por el intervalo como se están manejando los datos. ¿Sí? Por ejemplo, acá en el eje X va de 0 a 30, va de 5 en 5, pero acá va, si ustedes ven, desde 1500, pero acá arranca desde 0. Entonces, es ahí donde van a venir ustedes con su función. Esto es válido, porque aquí se ve la tendencia hacia abajo. Pero me dirán, yo lo quiero ver igual. Entonces, tratemos de corregir. Solo hacemos doble clic sobre los puntos acá. Vamos a intentar nuevamente. Acá está. Hacemos doble clic y únicamente cambiamos los límites. ¿Sí? Que vaya de 1500 y le podemos decir que vaya hacia 2900. Muy bien, automáticamente lo coloco y ahí está. Y ya podemos ver la secuencia de esta misma manera. ¿Sí?
Veamos el último punto, ¿dónde está? Está en 25. El primer punto está aproximadamente en 2. Entonces, lo demás es decorarlo. Y acá ustedes le pueden poner un nombre. ¿Sí? Le ponen un nombre. Aquí llamémosle diagrama de dispersión. Y acá lo tenemos ya. Acá lo tenemos. Y lo demás es decoración. ¿Sí? Ya ustedes, lógicamente, se encargarían de darle la respectiva decoración al gráfico para que no vaya así en blanco. Ustedes pueden ver aquí algunos modelos, los tonos, darle un azul, darle un negro. Ahí el que ustedes decidan o darle el que tiene, ¿verdad? El, el documento de ejemplo. A ver acá, ¿qué más podemos encontrar? Bueno, aquí está. Mayores elementos, no considero ahorita. Ustedes le pueden dar la vista que ustedes mejor crean conveniente. Muy bien, acá tenemos entonces ya generado el diagrama de dispersión. Muy bien. Entonces, acá ustedes pueden seguir buscando, ¿verdad? ¿Qué más poder de agregar? Considero que ahí estamos bajo lo necesario. Muy bien. Entonces, me voy a llevar el diagrama de dispersión hacia abajo. Para llevar una secuencia. Bien, acá tenemos entonces el diagrama de dispersión. Muy bien. ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno, espero que sí. Sí, todo bien. Excelente. Entonces, bien, paso 1 completado. Veamos el paso 2. Y vamos a volver al documento. Bueno, luego que hacemos el diagrama de dispersión, viene otra parte importante, que es determinar la correlación lineal que existe entre ambos elementos. Esa correlación viene dado por la siguiente fórmula, que es la covarianza de XY entre SX y SY. ¿Quién es esto? Si yo lo hago manual, me estoy refiriendo a esto precisamente, a la covarianza de XY. Es decir, es esto que no es más que la sumatoria de quienes de cada valor menos su media, es un producto entre n menos 1. Como repito, todo lo vamos a hacer a mano. Todo lo vamos a hacer, perdón, virtual. Ahora bien, esto tiene una interpretación, si ustedes la calculan manualmente. Si la covarianza es mayor a 0, existe una tendencia a que mayores observaciones de una variable corresponden a mayores de la otra. Si es menor a 0, ocurre lo contrario. Y de hecho, ojo, de hecho hay algo interesante. Y es de que al observar precisamente ese diagrama, podemos asumir que la covarianza es menor a 0. ¿Por qué? Por esto. Porque si es menor a 0, existe una tendencia a que a mayores observaciones de una variable se correspondan con menores observaciones de la otra. Y puede pasar incluso, aunque no está plasmado en estos dos planos, que haya una correlación 0. Es decir, que no exista relación lineal entre las variables. Básicamente, no es muy común que se dé, pero puede pasar. En otras palabras, que los puntos, llamémosle el plano así, vayan de esta manera. Pero no hay correlación, ni positiva ni negativa. Muy bien, entonces ya vimos cuáles son los elementos, cómo calcular la covarianza. Bien, entonces vámonos al hecho de determinar la respectiva correlación.
¿Entre quién la dividimos? La dividimos entre el producto de las desviaciones típicas de las dos variables, es decir, la desviación muestral. Eso es lo que nos representa X. En otras palabras, la desviación estándar. Muy bien, pero hay algo interesante y es que Excel ya me da este resultado. Es decir, si yo quiero calcular la correlación, esa correlación me la determina mediante el elemento R. ¿De qué manera? Bueno, vamos a ver allá, en el documento de Excel. Ese es el segundo paso, determinar coeficiente de... Vamos a hacerlo acá, para no ir tan perdido, ¿verdad? Vamos a determinar el paso 2, que es determinar coeficiente de correlación. Muy bien. ¿Y cómo voy a determinar un coeficiente de correlación? Excel me da lo siguiente. Al escribir igual, ojo acá, yo puedo escribir coef.d.correl. Ojo, coeficiente de correlación. Hago los dos, le doy doble clic, ¿verdad? Y aquí me pide la matriz de datos, me pide dos matrices. ¿A qué se refiere? A la matriz de datos X, venimos a seleccionarlos y luego escribimos punto y coma y seleccionamos la segunda matriz de datos y cerramos el paréntesis. Ah, muy bien. Eso me dio ya el respectivo coeficiente de correlación. Veamos, acá está. Y voy a ampliar un poco aquí, ¿verdad? Acá tengo ya encontrado a partir de la función coef.d.correl. Ese es el paso 2, ¿verdad? Coeficiente de correlación. En otras palabras, lo que le llamamos R. ¿Qué valor tiene R? R es negativo. Y precisamente pongamos atención a él. R es negativo. Entonces, concuerda también con el hecho de que la covarianza ha sido negativa. Eso es lo que me da a entender. Porque las desviaciones, ojo, las desviaciones van en función de un valor positivo. Entonces, un negativo entre un positivo me va a dar lógicamente un negativo. Y se cumple también en relación a mi correlación. A correlación negativa, un R negativo. Ahora, este valor tiene, ojo, tiene un significado. ¿Cuál es ello? Bueno, en primer lugar, el R tiene un intervalo, ¿sí? Y acá lo define, que va a estar de -1 a 1. Es decir, R no puede dar más de 1 ni menos que -1. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, primero identifiquemos dónde está mi valor de R. Identifiquemos dónde está este valor de R. Es menos 0.94. Ah, está acá. Esta tabla va a ser importante que la tengan a la mano. ¿Sí? Importante tenerla a la mano. ¿Por qué? Bueno, porque sucede, bueno, me puedo dar la interpretación que tenemos una correlación alta negativa o fuerte, le llaman acá, fuerte negativa. Correlación fuerte negativa. Si mi coeficiente se encuentra, por ejemplo, en 0.2, no existe relación lineal, o puede ser que sea débil, ya sea débil positiva o débil negativa,
de acuerdo a estos intervalos. Entonces, atención a esta tabla que va a ser importante para darle un análisis a mi valor de R. Muy bien. Acá, de hecho, va algunos elementos, ¿verdad? Ya hace algunos problemas. Entonces, bien. Ya vimos algunos aspectos, ¿sí? Ya determinamos diagrama de dispersión y posteriormente determinamos el valor de R. Y esto continúa, bueno, porque hay un otro procedimiento más. Ese procedimiento es calcular un coeficiente de determinación. Este coeficiente de determinación, veamos acá, volviendo al documento abierto, ¿verdad? Paso 3, ¿verdad? Que es determinar coeficiente de determinación. Se le llama también al que determinamos como R cuadrado. ¿Sí? Existen dos formas para encontrarlo. El primero es hacerlo mediante la función coef, en este caso, coeficiente punto R cuadrado, seleccionamos esta opción y seleccionamos los datos. ¿Sí? Tanto esta de acá como los de Y. Y nos da 0.90. Pero voy a marcar siempre en amarillo. Y la otra, que es incluso más sencilla, es elevar. Es importante colocarlo entre paréntesis, este elemento al cuadrado. Y veamos, justamente con ambas formas nos da el resultado, 0.9018. ¿Por qué entre paréntesis? Bueno, ¿qué pasa? Puede ser que si yo lo dejo de esta manera, bueno, sí me reconoce el signo, pero puede darse el caso que no me llegara a conocer el signo, que como lo que estoy elevando es la celda como tal, me reconoce el signo para elevármelo al cuadrado y pasármelo lógicamente a positivo. Muy bien. El coeficiente de determinación. Este coeficiente ya se va a determinar en términos de tipo positivo, que van de 0 hacia 1. Ustedes van a ir encontrando acá esos términos. No con tanto énfasis, ¿sí? Pero va a ser importante determinarlo a manera de tratar de ir comprendiendo, ¿verdad? Todo el procedimiento y el porqué de cada uno de estas cuestiones que se han calculado acá. Veamos que de todo lo que está acá, solo hemos insertado el diagrama de dispersión y hemos calculado el coeficiente de correlación y el de determinación. Y no tenemos más. ¿Qué es lo que nos decía acá? Que teníamos una tendencia lineal decreciente. La variable y disminuye conforme x crece o viceversa. Conforme aumenta x, disminuye y. Hay correlación alta negativa y por tanto sí hay sentido, dice, de pensar en una regresión lineal simple ajustando el modelo y igual a b más ax. Bueno, veamos. Vamos a calcular un modelo. Entonces, veamos hacia dónde nos lleva. Acá va una secuencia de flechas. Necesitamos la media entonces de los elementos. Y acá es donde nos vamos a revisar nuevamente los pasos. Calculamos la media de x. Media de x. Y acá nosotros podemos hacerlo sencillo, ¿sí? Podemos hacerlo sencillo. Es decir, vamos al paso 4.
Vamos a hacerlo así secuencial. Paso 4 y 5, de una vez. ¿Por qué paso 4 y 5? Bueno, como ustedes podrán ver acá, el paso 4 es calcular la media de X y paso 5 calcular la media de Y. Entonces, vamos a determinar las medias. Entonces, decimos media de X y media de Y. ¿Cómo las determinamos? Bueno, aquí sí, nos vamos mediante la función promedio, ustedes ya la conocen. Nos remontamos allá por las medidas de tendencia central. ¿El promedio de quién? De todo esto. ¿Sí? Promedio de todo esto. Y también necesitamos el promedio de Y. ¿Dónde está Y? Está por acá. Veamos, todo es secuencial. Por acá los tenemos y los vamos a encerrar. Ah, muy bien, mediante el paso 4 y 5 determinamos los promedios de X y de Y. Mediante la función promedio. Ah, muy bien, tenemos ¿cuántos pasos? 5. ¿De cuántos? De 18 pasos que tenemos plasmados. Pero dice que necesitamos, ¿qué nos decía la indicación acá? Ajustar el modelo, ¿sí? Es decir, encontrar Y igual a B más a X. Pero para ello nos pide calcular A y B. Pero para calcular A y B hay que pasar por todo un procedimiento. Aquí no nos dice qué más hay que hacer, ¿sí? Solo nos traza la flecha y luego regresa a indicarnos cuál es el modelo. Ahora bien, pero ¿cómo lo encuentro? Veamos el paso 6. Calcular la columna de producción de desviaciones o producto de desviaciones. Ah, muy bien. ¿Sí? ¿Qué indica? Ah, bueno, esta columna. Vamos a regresar al documento del libro que estamos trabajando. ¿Y qué columnas necesitamos? Producto de desviación. Ah, y esta, ¿cómo la determinamos? Acá lo tengo resumido. Es el producto de cada elemento X menos la media por la otra diferencia de cada punto o valor de Y menos su respectiva media. Ah, bueno. Entonces vamos a ver acá. Dice que es cada valor de X menos la media, ya no está la media, de X, y cerramos. Multiplicado por ¿quién? Por cada valor de Y menos la respectiva media de Y. Ahora bien, si recordamos, para ser fijo o para fijar un elemento que no debe de cambiar, si vemos acá la media no debe de cambiar, ni en X ni en Y. Entonces únicamente encerramos entre signos de dólar la columna en la que está colocada, ¿sí? SJ, la de J, tanto para la fila 36 como para la fila 37. ¿Para qué? Para que al momento de hacer esto, es decir, de correr mi fórmula hacia los demás elementos, me genere precisamente el mismo resultado que yo quiero. Veamos. Sin que me cambie, como pueden ver ustedes acá, no cambian las medias, únicamente cambian los elementos de... Y ustedes lo pueden corroborar acá. Vámonos al archivo propelente. Ah, en efecto, solo una es positiva y el resto son negativas. El último es 3073. Muy bien. El octavo, por ejemplo, es 3687. Muy bien. Estamos excelentes ahí.
¿De dónde surge esto? Bien. Vamos a regresar acá. Claro, aquí ya se mete ya de lleno a la parte de hipótesis. Y si vemos, acá nos habla de que el modelo se calcula de esta forma. B sub 0 o beta sub 0 más beta sub 1 por X, que sería lo mismo que tener B más AX, que es precisamente lo que estamos tratando de hacer ahorita. Ahora bien, lo que estamos haciendo es precisamente estimación de parámetros del modelo por el método de mínimos cuadrados. Como repito, no me estoy metiendo a la simbología, pero sí a que se comprenda la secuencia que llevamos en la ejecución de cada uno de estos elementos. Bien, veamos, me dirá alguno, bueno, cuesta comprender esta simbología. Sí, cuesta comprenderla. Entonces, por ello, lo vamos haciendo de esta forma más sencilla. Nos vamos a determinar otro paso. Ya tenemos acá el paso 6. Esto era precisamente, y lo voy a poner así, paso 6. No es el diagrama de dispersión, ¿sí? Sino que es la columna de arriba. Vámonos ahora al paso 7. ¿Qué es el paso 7? La desviación de media cuadrada. La desviación de media, en este caso de x elevado al cuadrado. ¿De qué manera lo determinamos? Bueno, escribiendo x menos la media de x elevándola al cuadrado. Voy a hacer esto y vamos a hacer una breve pausa. Desviación de media cuadrada. Bien, ¿qué decía que es? X menos la media de x elevadas al cuadrado. Muy bien, y acá solo borro todo lo que está acá. Y veamos que concuerde, ¿sí? Con el archivo propelente. 4.56, 107. Ah, veamos, acá cambió. ¿Por qué cambió? Porque no fijé el elemento media. ¿Sí? Entonces fue cambiándome de casilla. Veamos, J36, J37, J38, y ahí no hay nada en esas casillas. Entonces vamos a volver a correr. Y ahora sí. Podemos determinar 4, y luego 107, luego 28, luego 13, 61. Muy bien. Hasta aquí estamos bien. ¿Y cuántos pasos llevamos? Llevamos 7 pasos. Pausa acá. Vamos a ver. Porque has visto todo lo que hemos hecho en tu caso. ¿Cómo lo ves? ¿Es entendible? ¿Complicado? ¿Qué percepción tenés al momento? Pues se ve que el procedimiento es bastante largo, pero no es complicado con Excel, ¿verdad? Así es que se ve bastante fácil. Vamos a ver, Kenia, creo que has logrado ver parte de lo que hemos hecho. No sé si nos puedes compartir ahí qué percepción tenés al momento. Buenas noches. Pues a mí me cuesta mucho entender todo lo que es de matemática, estadística y ya entré tarde, pero igual voy a repetir, voy a volver a ver la grabación al finalizar. Vaya, muy bien. Entonces continuemos acá. Por ello voy generando ese documento por pasos, ¿sí? Porque, como repito, bueno, de pronto, ¿saben por qué? Porque para llenar esta tabla requerimos pasar por varios de estos aspectos que están acá, ¿sí? Por ejemplo, para llenar esta necesitamos la media de X. Para llenar acá necesitamos la media, en este caso directamente la media de X también. Aquí la de X y Y, acá la de X. Entonces, por ello voy enumerándoselos paso a paso. Bien,
tenemos el paso 7. Vámonos al paso 8. Por acá lo tenemos. No, que ver, estaba acá. Paso 8. Hoy sí ya podemos calcular esto. Podemos calcular el elemento de A. Podemos calcular el elemento A. Entonces nos vamos a el archivo. Pero teníamos acá está. Entonces vamos a hacerlo para abajo. Vamos a hacerlo secuencial. Hoy sí. Seguimos acá. Paso 8. Calculamos A. Entonces, ¿quién es A? Vamos a ver. Lo calculamos de la siguiente manera. La sumatoria del producto de desviaciones entre sumatoria de desviaciones de media cuadrada. Sumatorias. Ojo. Entonces, aquí tenemos dos opciones. Una es, bueno, como es la sumatoria, yo puedo determinar la suma de quién, de todo lo que tengo aquí arriba. ¿Sí? Puedo hacerlo de esa manera. Vamos a ver. Puedo calcular esta suma y puedo calcular la otra suma. Sin que eso, claro, me altere lo demás, ¿verdad? Vamos a marcarlas en rojo. A darle un color rojo para que nos identifique que se suma. Y vamos a marcar acá. Bien. Entonces, quiero esas sumas. Entonces, ¿qué me dice? Que es la sumatoria, o es un cociente más bien, un cociente de la sumatoria del paso 6 entre la sumatoria del paso 7. No los promedios, ojo, la sumatoria. Y aquí tengo el dato. Y hay dos formas de hacerlo. ¿Qué pasa si yo no tengo esas sumatorias? Una pregunta muy importante. Si yo no tengo esas sumatorias, entonces, ¿qué sería? Sería de la siguiente manera. La suma, ¿sí?, de la columna C2 a la C21, así sería. De C2, C21, entre la sumatoria de la columna de 2 o de la fila de 2 hasta D21. De esta manera sería. Y efectivamente no da lo mismo. Si yo no conozco las sumatorias, tengo dos opciones. De hecho, Propelente lo hace así, acá. Cuando calcula el valor A, lo hace de esa manera. ¿Sí? Veamos. La suma de los elementos. Entonces yo lo he hecho de dos formas. Tanto la suma de los elementos como sacando las sumas por aparte. ¿Sí? Esta es la suma de las desviaciones de la suma de la otra desviación. Y únicamente determino, ¿sí?, el respectivo, la respectiva división de ambas casillas. Muy bien. Tenemos el paso 8. Hasta ahí vamos bien. Luego decimos, pero requerimos también, ¿ve?, calcular el elemento B. ¿Ve? Y vea que va a ser igual. Vámonos a la hoja nuevamente. Calculamos B. Veamos, dice que B es la media de Y menos A por la media de X. Vamos a ver cómo lo plantea acá. ¿Sí? El archivo propelente. Justamente dice la casilla S36. S36 es esta. La media de Y. Dice menos S40. Que es esto, menos A por la media de X. ¿Sí? Que es S35. Aquí, claro, varía según la casilla en la que lo tengamos. Por ello acá la fórmula, ¿sí? Y voy a volver acá al archivo antes de seguir, porque acá nos dice específicamente cómo se calculan cada una de ellas.
Primero determino la que tengo acá, ¿verdad? Esta es la primera que está determinando. Esto. Y luego lo determina así, vean. Media Y por el valor que ya encontré. Aquí llamémosle B. Llamémosle de esta manera. B es igual a media de Y menos A por la media de X. ¿Sí? Por la media de X. Así es como está definido. Por eso les decía, no me voy a centrar tanto en esta simbología. Más bien es importante esto que tenemos acá. Muy bien. Entonces vamos a ello. Entonces decimos igual a la media de Y. Es más o menos, es menos. Menos A, menos el elemento A, por la media de X. Damos Enter. Y veamos que obtuvimos 2627. Corroborémoslo. 2627. Muy bien. Entonces, de acuerdo, ojo, de acuerdo a los elementos de estimación, ya podemos pasar al paso 10. ¿Sí? Podemos poder pasar al paso 10, que es escribir el modelo estimado. ¿Y cómo es el modelo estimado? El modelo estimado es igual a Y. Y igual a. ¿Cómo va escrita la fórmula según los pasos que yo tengo acá? B más AX. Es B, que sería 2627.8224 más el elemento de A, menos 37.15.2591 por X. Y esto lógicamente me da este modelo, 2627.8224 menos 37.153591 por X. Este es el modelo estimado. ¿Por qué se los escribo así? Bueno, ustedes pueden verlo acá. En el archivo se los colocan directamente. Es 27 menos 37, pero podrá decir alguien por ahí, si es curioso al momento de revisar fórmula. Pero mira, el modelo dice que es más AX. Sí, pero el valor de A es negativo y por lógica, al multiplicar el negativo por el positivo nos da un elemento negativo y por ende una resta, ¿verdad? Este es el modelo estimado. Lo vamos a marcar en amarillo para determinar dónde está. Estamos marcando en amarillo todo lo importante. Si ustedes quieren, yo les puedo compartir este archivo al finalizar, ¿verdad? La tutoría junto con la grabación que ustedes van a poder revisar después. Ya no es lo mismo, ¿verdad? Ver el archivo ya creado que ver la secuencia de cómo se genera. Bien. Tenemos el paso 10. Escribimos el modelo estimado. Ahora, ojo, ya tenemos el modelo. Entonces, escribamos Y estimado. Escribimos Y estimado. Y el elemento estimado, ¿qué es lo que vendría siendo? Bueno, B menos A dice por X. Vamos a ver qué nos dice acá el documento. Esto es importante seguirlo viendo. Ya tengo A y tengo B. Ningún problema. Hay que estimar, ¿verdad? Y aquí ya se mete a otros elementos que quizás no nos vamos a detener a ver. ¿Sí? Por acá habla un poco del coeficiente de determinación. Ya lo calculamos, ¿verdad? En el paso 3. Y acá se mete hipótesis. Esto lo vamos a tocar con más detalle el día sábado. Con seguridad. Muy bien. Entonces, vamos a ir a ver este documento.
Acá veamos, todos nos tienen que concordar. Desde la gráfica, que es secuencial hacia abajo, ¿verdad? Con negativa. Y vemos, aquí podemos corroborar. Vamos a corroborarlo. Que efectivamente el resultado del modelo es ese, 2627.82 menos 37.15 manejándolo a 2 datos. Bien. Entonces dice, va a calcular los valores esperados. Veamos algo a continuación. En esta tabla que ustedes van a ver en la página 18 o 36 del documento, está esto. Veamos el valor observado. ¿Cuál es el valor observado? Quiero regresar a la tabla, porque es donde vamos a trabajar. El valor observado es este. ¿Sí? Este Y, llamado también valor observado. Y luego dice, calcula el Y estimado. Calcula el Y estimado. Muy bien. Veamos que concuerden. Ah, muy bien. Solo veamos propelente primero. El Y estimado, 2051. Ah, muy bien, sí concuerda. Pero ¿por qué razón? Bueno, observemos la fórmula. El Y estimado va a venir dado por, después del paso, B menos A por X. Ah, muy bien. B menos A por X. Por cada valor X. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son fijos? Los valores de B y los valores de A. Vamos a ver si concuerda. Ah, acá hay algo que no concuerda, porque aquí es una suma. ¿Sí? Porque el modelo es, ya disculpa, aunque aquí es de menos, pero el modelo dice que es Y igual a A más BX, B más AX. Entonces, acá Excel, ¿sí? Hay que escribir el modelo como tal, recordando nuevamente, por acá lo pongo. El modelo estimado, o el Y estimado es B más AX. Lo escribimos así, B más A por X. Donde aquí, lógicamente, Excel va a reconocer que A es este valor, es un negativo, y ahí va a ser la operación respectiva. Luego, como ya fijamos a los dos valores de B y de A, solo bajamos. Y veamos que concuerden con los del libro, ¿sí? 2051, 1745, 2330, 1996. Excelente, todos funcionan. Entonces, vamos a corregir acá porque es B más AX. Muy bien. Un error de digitación. Este es el paso 11. Paso 11. Vámonos ahora al paso 12. Paso 12. Ya calculamos el Y estimado. Luego nos dice, paso 12, calcular el error. Ah, bien, el error viene dado por Y menos Y estimado. Ah, muy bien, ¿qué significa? Vamos a calcular el error. Y el error dice que viene por el elemento Y menos el Y estimado. Damos la secuencia. Y de acá escribimos uno y todo lo demás solo lo corremos. Y corroboramos, ¿sí? Corroboremos primero acá. 106, menos 67, menos 14, 65, menos 215. Excelente. Entonces ya tenemos determinado
el respectivo error y también lo podemos comparar con el archivo propelente. Y efectivamente lo tenemos. Entonces, ¿tenemos cuántos pasos? Tenemos 2. Nos faltan 6 para dar por finalizado una parte del problema, porque si le queremos agregar más, como la comprobación de hipótesis y las predicciones, pues se hacen más pasos. Estamos a nivel de 18 pasos. Ahora bien, bueno, ya calculé el error. Excelente. ¿Qué sigue? Calcular el error al cuadrado. Acá, por lo menos, si ustedes lo comparan con el archivo propelente, el error al cuadrado lo tienen hacia acá. Yo lo voy a hacer acá, en la columna de G. Lo vamos a hacer aquí. Error cuadrado. ¿Qué es el error cuadrado? Bueno, la misma palabra lo dice y se los muestro en los pasos. Es elevar el error al cuadrado. ¿Sí? Es elevar este dato o esta casilla al cuadrado y luego solamente corremos. Ese es el paso 3. Como pueden ver, no precisamente el hecho que haya una tabla no implica que la tabla se llena primero y todo lo demás después. Lleva una secuencia, perdón, y eso es lo que estamos haciendo. Error al cuadrado. Acá, si ustedes ven, ya no habla de errores cuadrados, ya se detiene un poco ahí. Ya más adelante habla de los estimadores de regresión, pero ya no se mete a hacer más nada, ¿sí? Entonces, nos vamos a ir ya ajustando conforme lo que está en el archivo y conforme a cómo yo les he enumerado los diferentes pasos. Bien, ya tenemos todo esto. Tenemos error, ya tenemos 13 pasos. Vienen otros elementos importantes a determinar. ¿Sí? ¿Cuáles son? En primer lugar, va a ser importante colocar en una casilla el número de datos. Es decir, ya completé esto. Quizás vamos a respetar la secuencia. Vamos a respetar la secuencia y vamos a dejarlo mejor acá. Creo que es conveniente, ¿verdad? Para que no se vayan a confundir ustedes después de por qué acá está en una posición y acá en otra. Acá dijimos que es elevar esta casilla al cuadrado y luego solo correr, ¿verdad? Y habíamos corroborado que 5 sí concordaban. Bueno, aquí ya no lo podíamos comparar con el libro, pero sí con el archivo propelente. 11.39.7, 45.25, 212, 42.36, muy bien. Este vendría siendo entonces el paso 3. Lo vamos a hacer de esa manera, ¿no? Bien. Paso 14. Y ahí lo veían ustedes. Paso 14. Número de datos. ¿Sí? A eso va referido. El número de datos, eso se refiere a n. ¿Y cuánto es n? Son 20 datos. N son 20 datos. Muy bien, ¿para qué nos va a servir este otro dato? Este nos va a servir para el paso 15. Para eso nos va a servir. ¿Qué nos dice el paso 15? Calcular la media del error. Calcular la media del error. De hecho, nos va a servir más para el 16. Entonces, calcular la media del error. La media aritmética. ¿De cuál error entonces? Estaríamos hablando de
esta columna. No habla del error al cuadrado, habla del error. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, vamos a ver. Media del error. Es decir, media de error vendría dado por el promedio de quién, de todo este conjunto de datos. O al menos así se entiende, ¿verdad? Como el promedio de todo ese conjunto de datos. Y si ustedes lo buscan acá, ¿dónde está? Ah, está hasta acá. Veamos. Que 0 nos dice. Bien, notemos acá. Vamos a necesitar también, luego de determinar estas desviaciones, un diagrama de dispersión de errores estándar. Esto lo vamos a hacer al final. De hecho, se ven en los pasos que vamos a realizar un diagrama de dispersión. Antes veamos, bueno, tenemos la media del error. Y a nosotros la media del error acá nos da, acá la de 0. Acá ustedes ven que 0. Sin embargo, acá ustedes me dirán, bueno, me dio 3.41 por e a la menos 14. En efecto, hay que correr el punto 14 posiciones hacia acá. Entonces yo básicamente lo puedo dejar de esta manera. Veamos, entre más lo aumento, me van apareciendo los demás datos. Veamos. Pero como no quiero que me aparezcan así, yo lo puedo dejar como un elemento cero. Bien, entonces, otra celda de importancia. Paso 16. Desviación del error. Desviación del error. ¿Cuánto vendría siendo entonces la desviación del error? Vamos a ver acá. Dice que es la sumatoria del error al cuadrado entre, ojo, entre n menos 2, todo esto elevado a la 0,5 o 0.5. Entonces, es eso lo que hacemos acá. ¿Sí? La sumatoria de quién nos dice, del error cuadrado. Ah, es esta columna que determinamos. La sumatoria del error cuadrado, regresemos aquí, ¿verdad? Los pasos. Entre n menos 2, ¿sí? Entre n menos 2, seguimos acá, ¿verdad? Entre n, ¿dónde está n? Acá está. Por eso la importancia de poner en una casilla solo el número de datos. Entre n menos 2, ¿sí? Todo esto elevado a la 0,5. Vamos a ver qué pasa si escribimos como 0.5. Acá está, a la 0.5. 96.10 dice, corroboremos. En efecto, nos da 96.10. ¿Cuántos pasos? 16 pasos completados hasta la desviación del error. Imaginémonos a dónde fuéramos si estuviéramos trabajando a mano. ¿En qué paso fuéramos? Pero pongámonos a pensar en eso, ¿cuánto nos va a facilitar Excel en esta ocasión? Excelente, vámonos al paso 17. El paso 17 va acá.
Por ello era importante tener el error al cuadrado, porque nos iba a servir para la desviación. Y la desviación nos va a servir precisamente para este paso. ¿Por qué? Porque al calcular el error estándar, que es como se le llama a esta casilla de acá, error estándar, al calcular el error estándar necesitamos precisamente del error. Porque es error entre desviación estándar. Vamos a irnos acá a propelente nuevamente. Ya encontré la desviación, excelente. Entonces van a calcular, dice, esta casilla del error estándar. Y es cada error, ojo, es cada elemento del error, es decir, cada casilla. Por ello necesitamos la desviación del error. Entonces, ¿qué significa este paso? Significa dividir el error entre la desviación estándar del error. Pero es siempre importante, ¿verdad? Fijar el elemento que no va a cambiar. El valor de error va a cambiar en cada posición. No así, ojo, no así el elemento del error, que va a ir variando de acuerdo a la posición en la que esté. Bien, veamos todo lo que hemos abarcado. Todo esto es lo que se ha abarcado. Bien, ya tengo el paso 17. Corroboremos contrastando con propelente. 1.11 menos 0.70 menos 0.15, 0.67. Muy bien, todos los datos están debidamente correctos. Y ahora nos queda únicamente realizar el diagrama de dispersión. Ya no el de los datos, ese es otro parte. Hoy necesitamos realizar un último diagrama de dispersión y veamos qué nos dice acá. Calculamos las medias, luego calculamos A y B, hasta llegar al modelo estimado. Con el modelo estimado calculamos vamos a calcular el diagrama de dispersión de los errores versus los estimados. Ah, me dirá, entonces el diagrama de dispersión va antes que esto. Lo podríamos considerar así, que el diagrama de dispersión vaya previamente, ¿sí? Cuando tenemos ya el Y estimado. Vaya como posición 2. Podemos llamarle de esa manera. Y acá pues comenzar con el 13, ¿verdad? Podemos llamarle de esa manera. Pero bueno, dejemos la secuencia así. Vamos a calcular esto. ¿Y cómo lo calculamos? Bueno, lo calculamos de la siguiente manera. ¿Qué nos dice acá? Sería errores estándar versus estimado. Vámonos a la tabla. Errores estándar versus estimado. Muy bien, entonces seleccionamos ambas casillas, ¿verdad? Seleccioné 3 veces. Vamos a ver. Muy bien, seleccionamos ambas casillas y hacemos lo mismo que hicimos con anterioridad. Diagrama de dispersión, los 2 puntos, y me dirán, bueno, es diferente al que está acá, en efecto, pero vuelve a ser diferente dada la secuencia. Entonces yo acá puedo pedir que el mínimo sea 1500 y que el máximo sea incluso 2500 puede ser el máximo. Y vamos a correr hasta abajo para irlo a ubicar donde debe de ir.
Lo podemos dejar por acá. ¿Sí? Lo podemos dejar por acá. Ya solo le cambiamos, le podemos cambiar nombre, ¿verdad? Y como ustedes lo deseen, ustedes le dan su forma. Ahora bien, comparemos. En realidad, el error va dado de esta forma. Veamos el original. Así es, tenemos 2 acá, 3 aquí abajo, tenemos todavía uno más abajo. Entonces, acá tenemos ya el diagrama de dispersión de los errores estándar. Y ahí ustedes lo decoran, ya eso queda a su creatividad. Lo importante era ver toda la secuencia. Entonces podríamos considerar, ¿verdad? Que luego de tener el Y estimado y de haber calculado precisamente el Y estimado, que es el paso 11, ¿verdad? Y el paso 12, lo podríamos colocar, ¿verdad? Bueno, después del paso 13 lo podríamos colocar como paso 14, ¿sí? Paso 14, el error estándar de desviaciones, diagrama de dispersión sí, diagrama de dispersión de los errores versus estimados, versus Y estimado, y le podríamos llamar a este el paso 14, ¿sí? Y luego al escribir el número de datos el paso 15, a la media del error el paso 16, a la desviación del error el paso 17 y a este último paso el 18. Porque al final de cuentas, bueno, vamos a ver, es error estándar y estimado. Entonces no, está correcta la secuencia. Está correcta la secuencia. ¿Por qué? Porque para calcular, para poder realizar el diagrama, necesitamos del error estándar. ¿Sí? Bien. Necesitamos, repito, del error estándar. Entonces, acá estaría toda la secuencia. Volviendo a lo que dice, ¿verdad? Según lo que nos decía era, seleccionamos los datos error estándar y los Y estimados. Y el error estándar fue el último que calculamos en el paso 17 para luego generar el diagrama de dispersión. Eso es todo prácticamente, o parte más bien, no es todo, es parte de lo que hay que trabajar. ¿Cómo lo ves en tu caso, Jorge, personal? Sí, gracias. Ahí solo en el paso 11 donde se encontró el modelo ya estimado en la celda E46 del, correcto, escribir paso 10 y 11, ahí donde dice paso 10 ahorita, escribir el modelo estimado. Se encontraron 2 para Y, ¿verdad? Y la fórmula era B más A por X, ¿va? Así es. Entonces, cuando se utilizó en el cálculo de la tabla superior, se ocupó el segundo, que era el menos, ¿verdad? Se ocupó el Y, me parece, B menos A por X. No, Acá, error estándar creo que era, ¿no? O en este era, sí, en ese era. Ajá. Y hubo una duda ahí porque está uno en negativo, me parece, y está otro en positivo en la celda E46. vaya, Entonces ahí me confundí yo por cuál se ocuparía, porque se encontraron 2, ¿verdad? Para el valor de Y. vaya, relacionando eso, ¿verdad? Muy bien, encontramos en primer lugar los valores A y B. Creo que ahí no había problema, ¿verdad? Entonces, la fórmula efectivamente es Y e igual a B más AX, que es tal cual está escrita acá, ¿verdad? B más AX. Entonces, cuando lo llevamos a la fórmula, lo escribimos justamente de esa manera, ¿sí? Lo escribimos como B, el elemento B,
Está B más A por X. ¿Sí? Ups, B más, y no lo cambié. B más A por el valor X. Efectivamente se escribió de esa manera, cambiando o fijando estos valores. ¿Sí? Aquí se calculó de esa manera el Y estimado. Este sería como el modelo, ¿verdad? El nuevo modelo que se ha generado. Lo voy a marcar en amarillo para que no vaya a haber alguna confusión, ¿verdad? Luego, me decía del paso, creo que me hablaba del paso 11, ¿verdad? 10 y 11. En el 11, lo que se determina es un error, ¿sí? Un cálculo de error. Ese error viene dado ese es como un margen de error, entre cuál fue el Y original, cuál es el error que se da entre el Y original menos el Y estimado, ¿sí? Esa es la variable. Acá no se está utilizando ningún Y, en este caso del paso 11, ¿verdad? Únicamente hacer la diferencia entre el Y observado menos el Y estimado y establecer cuál es el margen de error que tiene precisamente esa diferencia. No sé si se comprende ese punto, Jorge. Y ahí sí, lo que me queda en duda es por qué en la parte inferior, en la celda E46, se generaron dos funciones. Ahí, justo en la E46, ahí Sí, y ahí esas dos, correcto, eso. muy bien. Es porque, ojo, vaya, si lo haces manual, por ejemplo, si lo haces manual, resulta que tendrías, o lo tendrías más bien en negativo. ¿Sí? Lo tendrías de esta manera. Si lo haces manual, tendrás que hacerlo la ley de esta manera. ¿Qué sucede? Bueno, ¿por qué acá está escrito de esta manera? Es para comprender la secuencia B más AX. Es decir, ver que de pronto, vos me puedes decir, la fórmula es esta, pero aquí me quedo en negativo. Pero de pronto, acá a la tabla lo vuelvo a poner como una suma. Entonces, esto lo escribimos de esta manera, de tal forma que, por eso les marco en amarillo acá, queda en negativo. Ahora, claro, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría? Más bien, esa es una exposición. ¿Qué pasaría si yo digo, bueno, como A es negativo, entonces voy a escribirlo acá como negativo? No sería válido porque el error como tal, o la celda me la reconoce con todo y signo. ¿Qué pasa si yo lo quiero hacer manual, como te decía? Bien, veamos, 2627.8224. Vamos a ver, 2627.8224. Y aquí, usando ese que está marcado en amarillo. Menos 37.1535. 37.1535, creo que tengo otros dos decimales. 91. 91 multiplicado por un valor X. Vamos a multiplicarlo por el primero, 15.5. Para no escribir el igual. Si yo lo hago como algo así, de esta manera manual, pues debo de usarlo con el menos. ¿Ve? Es decir, si yo lo voy a hacer a mano, lo hago con el menos. Ahora, si lo hago con el más, claro, lo tengo que escribir de esta manera. Más y entre paréntesis, menos. ¿Ve? Menos esto por esto. Para que me siga dando la misma cifra. Pero es hacerlo numéricamente. Por ello lo escribí de esta manera. Y lo realicé así porque, claro, acá también, si ustedes ven, el modelo se los coloca con un negativo. Porque el valor de A ha sido negativo. Pero el modelo sigue siendo Y igual a B más AE. Entonces, lo escribo así para identificar que el A ha sido negativo si lo hago manual, pero al momento de colocarlo en la fórmula, lo coloco como una suma. No sé si se va aclarando la idea o Sí, todavía perfecto. o todavía tenés algo que no te cuadra del No, cálculo. no, no, está bien, bien, bien explicado, gracias. Muy bien, excelente.
Entonces, aquí está todo el procedimiento. Un procedimiento largo, ¿sí? Eso sí, un procedimiento largo, extenso, pero haciéndolo a mano creo que se volvería todavía más. Nos llevaríamos quizás así como ahorita, hora y media aproximadamente, de manera calculada en Excel. Imaginemos cuánto nos tardaría a mano. Propelente presenta acá, este archivo, otros elementos, ¿sí? Bien, los errores andan entre menos 2.5 y 2.5. Errores, así de entre menos 2.5 y 1.5. Ahora, no hay tendencia lineal ni curva. Si no hay tendencia lineal, es decir, que pase esto o esto, o que haya alguna curva, acá no hay curva porque vemos que hay una secuencia que no se logra definir, entonces vamos a decir que el modelo es correcto, el modelo estimado. Ahora, con el modelo podemos hacer predicción, ¿sí? Podemos hacer predicción. Vamos a dejar esto para esta de parte de acá para la próxima tutoría el día sábado. Pero esto, yo puedo hacer predicciones y lo vendría siendo como un paso 19. Vamos a seguir trabajando sobre este mismo archivo. Podemos hacer predicciones, ¿sí? ¿Predicciones con quién? Repito, con este mismo modelo, ¿sí? Con esto que ya encontramos. Ah, muy bien. Dice aquí si X vale 17. Ah, si X vale 17, entonces, ¿cuál es mi Y estimado? Veamos, acá está el Y estimado. ¿Qué es lo que determina? Es hacer esto mismo que está acá. Veamos. Perdón. Bajo acá. Es hacer esto mismo que teníamos en esta columna que tengo marcada en amarillo. ¿A qué me refiero? Bueno, es B, el modelo es B. ¿Dónde está B? Más A por X. Pero ahora este X sería el de acá. Vamos a fijar la media. O perdón, vamos a fijar a B y vamos a fijar a 1996. ¿Cuál es el valor máximo que yo tengo acá? El valor máximo es 23.75, si no me equivoco. Vamos bien, ¿qué pasa si mi valor de X es 25? Si yo quiero predecir cuánto valdría el Y estimado para 25. ¿Qué lo determinamos? Ponemos acá y decimos, sería 1698. ¿Qué pasaría para un 8? Sería, acá solamente basta con correr, ¿verdad? 2330. Corroboremos en efecto. Acá repite para 2375, creo que ya estaba calculado, ¿verdad? En el original, pero esa es la idea, ¿sí? Yo puedo hacer una predicción para 40 y únicamente puedo bajar la predicción para determinar cuál es el valor. Ese es el objetivo de la predicción. Ojo, un valor grande sigue disminuyendo. Acá puedo cambiar los datos. Puedo pasar este para acá. A ver, aquí sería, llamémosle 8 acá. Llamémosle 17 acá. Bueno, 17 acá. 25 acá. No, creo que me equivoqué. Aquí era 25 acá. Incluso si yo agrego a 50, veamos cómo se sigue cumpliendo la tendencia. Conforme X aumenta, Y disminuye. ¿Qué pasa para un X igual a 100? Ya se convierte en negativo. Pasa de la recta hacia el lado de abajo. Vamos a verlo para un 60. Veamos, eso es lo que va a pasar. Que la tendencia se respeta y sigue siendo en una correlación negativa. Bien, todo esto, vamos a hacer una cosa. Me lo voy a llevar a GeoGebra. Creo que ya nos hemos familiarizado un poco con el uso de GeoGebra. Entonces, GeoGebra
lo hace de una manera básica. Abrimos una hoja de cálculo. Ustedes pueden auxiliarse también en plataforma y hay un video auxiliable sobre GeoGebra. Pegamos acá y ¿qué es lo que hacemos? Seleccionamos los datos. A diferencia, y aquí quiero ser claro en algo, a diferencia de Excel, aquí solo seleccionan los datos, no marcan ni X ni Y. Luego, marcan acá un análisis de regresión de dos variables. Presionan y veamos qué es lo que nos da. Efectivamente, lo que tenemos, se los muestro, lo que tenemos en nuestro diagrama de dispersión. Más fácil todavía. Veamos cómo nos lo da. ¿Vamos? Más rápido de generar. Básicamente la misma secuencia. La tendencia es siempre a la baja. Y acá no tengo ningún modelo de regresión. Si yo busco un modelo de regresión lineal, que es lo que yo estoy ocupando, entonces veamos el modelo de regresión lineal que es 26-27. A ver, corroboremos nuestro modelo estimado. 26-27.8224 menos, acá es lo curioso que lo da de esta manera, menos 37.1536 aproximado por X. Entonces, GeoGebra me puede servir para corroborar todo lo que yo estoy haciendo en Excel. GeoGebra lo pone al revés. Pone primero AX más B. De esta manera lo pone, pero lo escribo AX más B. De esta manera es como se los coloca GeoGebra los datos. Entonces, borro acá. Y acá está la línea que tenía trazada el archivo propelente. Yo no se la agregué acá en Excel, pero veamos, acá está la línea que tenía el archivo de propelente. Veamos justo acá. ¿Qué es lo que pasa? Y acá puedo generar cálculos simbólicos. ¿Sí? ¿A qué me refiero con cálculos simbólicos? Me refiero a predicciones como las que tengo acá. Por ejemplo, la predicción para 50. Vamos a ver si concuerda. Puede que haya alguna variación. Para 50, es el Y770. Muy bien, entonces veamos, yo puedo hacer predicciones también con GeoGebra. Otro dato, vamos a ver con 60. 398. Con 8, veámoslo también. 2330. Excelente, entonces podemos ver precisamente todo esto. Además, yo quiero ver otro gráfico. Es el diagrama residual. Muy bien, veamos. ¿Quién es este diagrama residual? No es, vamos a ver, vamos a compararlo. Vamos a comparar por acá. No es este gráfico o este diagrama, ¿sí? Sino es el diagrama de residuo de los elementos X. ¿Sí? Un diagrama de residuo de X. Que no me interesa tenerlo, ¿verdad? A la vista. Por eso mantengo solo mi diagrama de regresión. ¿Qué es lo que sí puedo hacer? Veamos todas estas pestañas. Estoy trabajando en GeoGebra en línea. Ustedes lo pueden hacer ahí también. Muy bien. ¿Qué pasa si intercalo Y con X? Veamos, sigue siendo la baja. Pero me interesa que este sea X y este sea Y. Algo importante también, vamos a ver, es los datos estadísticos. Veamos qué datos me puede generar GeoGebra. Me genera la media de X. Vamos a verla. Media de X. ¿Dónde está la media de X? Está por acá. 13.3625. Me genera la media de Y. 2131.35. Luego aquí, ojo, si yo lo quiero hacer manual, me da las desviaciones para encontrar R. Me da la desviación de X, la de Y R, que me da menos 0.94. En efecto, menos 0.9497 y el de determinación 9018.
Y esos son básicamente los datos más importantes, ¿verdad? De acuerdo y tomando como referencia el archivo que fue subido en plataforma. He ahí entonces la importancia de poder realizar precisamente y poder manejar los diagramas de dispersión mediante la plataforma GeoGebra de preferencia, ¿verdad? Yo sugiero que trabajen en GeoGebra en línea porque se facilita, ¿sí? Se facilita el trabajo utilizando esa herramienta. Entonces acá tengo el conjunto, tengo las estadísticas y tengo mi diagrama de dispersión. Y prácticamente tengo todo lo que necesito. El cálculo me sale todavía más rápido. Muy bien. Eso es básicamente lo más importante que teníamos para el día de hoy. Para darle un poco de fin al archivo, ¿verdad? Y comprender algunos aspectos más. Y aquí hablamos de las predicciones del modelo. Y luego ya se mete intervalos de confianza. Es decir, calcular intervalos de confianza mediante, ¿quién? El Y estimado. Y acá está la fórmula, no me voy a meter a eso todavía, como lo repito, creo que es suficiente información por el momento, pero esto es básicamente la parte de un análisis de regresión, un análisis de correlación, generación de un modelo estimado y la creación de diagramas de dispersión, así como predicciones con el modelo estimado. Eso es importante. Que comprendamos que las proyecciones que hemos hecho o predicciones son predicciones con el Y estimado. Porque, ojo, con el Y estimado ustedes han podido ver de que no precisamente el dato de Y es el mismo con el valor del valor original con el valor ya estimado. Muy bien, eso es lo principal para este día. ¿Cómo vieron, Kenia, si me puedes compartir, cómo vieron el uso de GeoGebra para el cálculo entonces de un modelo de regresión? Yo siento que se ve menos complicado ahí. Nos puede ayudar mucho para auxiliarnos. Jorge, ¿qué te pareció? Sí, bastante práctico, GeoGebra. Realmente sí, nos puede facilitar mucho. Más, ojo, bueno, no va a salir en el examen, pero si hubiese salido, no se va a evaluar más bien. Esto no se va a evaluar en el examen, pero si así hubiese sido, creo que hubiese sido complicado, ¿verdad? Y GeoGebra nos hubiese facilitado mucho el camino. No sé si hay alguna pregunta que tengan sobre lo visto hasta este momento de tu parte, Jorge. Todo bien, gracias. Kenia. Por ahorita no. Vale, muy bien. Bueno, mostrándoles por acá. Esta es la base en la que van a trabajar. Se me cerró. Vamos a ver. Bien. Esta es la base en la que van a trabajar. Base, tarea, aplicación. Vamos a cerrar estos archivos por el momento. Vamos a guardarlos. Y vamos a guardar este. Vamos a cerrar. Bien. La base tarea de aplicación es esta. Sobre esto van a trabajar y van a hacer mucho de lo que hicimos ahora.
va, ojo, reitero, todo es práctico, todo va ya sea Excel o GeoGebra. Va referido a edad y salario. ¿Sí? Esa es la base. Y veamos cuántas observaciones tiene. Por eso no tenía sentido trabajar a mano ahora. ¿Sí? Por eso no tenía sentido enseñar cómo hacer el proceso a mano. Veamos de cuántos datos hablamos. Hablamos de 942 datos. ¿Sí? ¿Por qué? Resten 1, porque en la primera fila estaba el elemento X y Y. Entonces, a partir de fila 2 a fila 943. Estamos hablando de un n igual a 942. 942 datos. Muy bien. 942 datos. ¿Qué van a hacer? Ojo, la guía es esta. Ya está en plataforma. Aquí aparece guía práctica para realizar el trabajo de unidad 4. Y acá está lo que nos dice el problema. En el 2020 se les preguntó a los jefes de hogar de la zona central de El Salvador su edad en años y salario mensual en $100. Y la respuesta la vemos en la base de datos. Edad y salario mensual. ¿Qué es lo que pide? Bueno, ¿qué van a hacer? Van a entregar, lógicamente, por lo que entiendo, un PDF, bueno, un Word. A un Word solo van a transportar los elementos necesarios. ¿Sí? Van a hacer una práctica, bueno, ya hicimos la práctica en Excel como ejemplo. ¿Sí? Entonces, parte del informe de Word. Portada, introducción al trabajo, planteamiento del problema, objetivos, y luego viene el análisis de los datos. Este apartado lo van a estructurar en lo siguiente, ¿verdad? Justificar si se puede ajustar un modelo de regresión lineal simple. ¿Qué va a ser necesario? En primer lugar, ver que la variable y debe tener una normal. Viendo el histograma. El sábado vamos a hacer una práctica con el histograma. Que el coeficiente de correlación sea mayor a 0.7, en este caso era de 0.94 al lado negativo, ¿verdad? Y que a tendencia lineal, ya sea creciente o decreciente, revisando el diagrama de dispersión. Entonces, ¿qué es lo nuevo? Vamos a meter el histograma. Entonces, con esta vamos a utilizar, como decía, siempre propelente. Y si vemos acá propelente, no tenía normalidad. No había normalidad. La correlación era de menos 0.94, la tendencia lineal era decreciente. Y acá prácticamente está todo lo que van a ver. ¿Sí? Van a ajustar el modelo de regresión, que es calcular A y B, que ya vemos de esa manera, ¿verdad? O B y A. Acá está prácticamente parte de la práctica. No nos metimos a esto, pero vamos a incorporar todo esto. Entonces ya vimos o empezamos a ver parte de lo que había que realizar. Vamos a hacer pruebas de significancia, ¿sí? Utilizando la media de los errores, ver el histograma de errores estándar. Y acá está parte de lo que la explicación de qué es lo que ustedes deben hacer. ¿Sí? Por último, la utilidad del modelo, ¿verdad? Que son los intervalos de confianza que veíamos al final de la base propelente, lo que le dije yo que íbamos a dejar para el sábado. Entonces, eso es lo que ustedes van a hacer, van a replicar buena parte de lo que hicimos hoy. Y para también entrar en calor, ustedes pueden practicar con algún problema de estos. Por ejemplo, con este donde les planteaba quién es X y Y. Aquí les dice qué hacer. Un diagrama de dispersión, determinar la recta que explica la producción, calcular el coeficiente de determinación, por ende el de correlación, los errores, errores estándar. Acá habría que ver qué significa MCR, ¿verdad? Subir un poco acá. Para ver la simbología, porque la simbología de acá puede variar con la simbología del libro. Ver qué más hay acá,
¿sí? De nuevo, ¿verdad? Realizar un contraste de hipótesis, todavía no lo hemos visto, y estimar una producción. Bueno, la producción la podríamos estimar, ¿verdad? Como un adelanto, ya nada más, para ir finalizando. Acá es importante que el empleado aquí no son 3 empleados, ¿sí? Sino que los coloca por 100, dice 3%, 3.2%. Estaríamos hablando de 320 empleados, acá de 300, de 350, 400, 500, 600, 800. Ver qué pasa. Les adelanto, la tendencia es a la alta, es creciente. Entonces, pueden practicar con él y si no, pues el sábado podemos darle una revisada a algún problema de lo que está acá, de preferencia de los últimos, porque son los que están, o los que piden todo, calcular casi todo. Bien, ese es básicamente lo preparado para el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta antes de finalizar. Jorge, No, todo claro, gracias. Kenia. No, ingeniero, por el momento no. Vaya, muy bien. Entonces, de mi parte, agradecerles por su asistencia el día de hoy. Espero pues que se haya podido comprender al menos lo mejor posible. Siempre quedan vacíos, eso es un hecho. Y ojalá que esos vacíos se vayan cubriendo, pues ya sea revisando nuevamente la tutoría, auxiliándonos de videos o de documentos aparte. Comentarles también que ya voy a empezar con la revisión de la tarea 3. Voy a procurar sacarla lo más pronto posible. Voy a hacer lo posible por sacarla antes de su entrega de esta tarea. Esta tarea la van a entregar entre el 12 y el 13 de junio, entonces voy a procurar tenerla para esos días, para que ya vayan haciendo también sus cálculos, vayan haciendo una base de datos, vayan sacando sus promedios, para que también cada uno de ustedes vea cómo va en en todas las actividades que se han desarrollado. En esa tarea hubo muchos desaciertos, muchos errores tan puntuales como por ejemplo en un problema de binomial donde el P era 0.6, de pronto no sé de dónde, al momento de hacer los literales ponían 2/3, P 2/3, Q 1/3, entonces alteraban el problema. O otros errores puntuales como el P era 0.8 y de pronto por error en el Q utilizaban el mismo 0.8. Era otro problema de binomial que estaba propuesto y que varios hicieron. Entonces hubo muchos problemas puntuales. Más que todo, si no se hubieran dado esos pequeñísimos errores, quizás las notas hubieran sido un poco mejores, el promedio de grupo hubiera sido un poco más alto. Entonces, ya voy a empezar a revisar esa tarea 3, pero no dejen de esforzarse y hacer su mejor trabajo para esta actividad, ¿verdad? Final, que está pues por ser entregada, por empezarse a desarrollar y entregarse de parte de usted. Voy a iniciar en esos días, desde mañana posiblemente, la calificación de la tarea 3 y en cuanto las tenga, espero que tenerlas en el lapso de una semana, mandárselas antes de su entrega de tarea. Por hoy es todo y desearles una feliz noche. Gracias, igual, feliz noche.